Elegí a otro hombre en el cumpleaños de mi marido, él llegó a casa temprano y cerró la puerta para siempre. Así que, mi esposa me soltó una bomba durante nuestra cena de aniversario. 15 años de matrimonio, y me dice que va a volver con su ex. Dice que, en realidad, nunca me amó. Así de simple, entre bocados de pescado a la parrilla. En este restaurante elegante que había reservado con semanas de antelación. Su nombre es Verónica. Habíamos estado juntos desde que teníamos 20 y tantos años. Y construimos lo que yo pensaba que era una vida sólida. Por cierto, soy Elliot. Trabajo en auditoría financiera, o al menos lo hacía antes de jubilarme anticipadamente. El tipo aburrido que lee contratos por diversión y mantiene las hojas de cálculo organizadas. Ese soy yo. Cuando lo dijo, no lloré ni grité. Simplemente la miré, asentí, y le dije que entonces debería irse. La falta de drama pareció desconcertarla. Ella quería una escena. Algo que pudiera usar como arma más tarde, para contarle a sus amigas cómo perdí el control. Pero no le di nada, excepto silencio. Al día siguiente, su propio abogado me llamó. Le temblaba la voz. Me preguntó qué le había dicho a Verónica en la cena porque, al parecer, ella había entrado en su despacho actuando como si esto fuera a ser una simple división del 50%. Pobre hombre, no tenía ni idea de en lo que se estaba metiendo. Permíteme retroceder. Hace 7 años, empecé a notar cosas. Pequeñas inconsistencias. Verónica estaba constantemente con su teléfono, sonriendo a mensajes que escondía rápidamente. Mencionaba a este chico de su pasado, Damián, más a menudo de lo que parecía normal. Se ponía a la defensiva cuando le hacía preguntas inocentes. No soy estúpido, solo paciente. Así que, hice lo que cualquier persona racional en mi posición haría. Construí una fortaleza. Consulté con abogados, establecí fideicomisos y creé sociedades tenedoras. Todo legal, todo documentado. Hice que Verónica firmara un acuerdo posnupcial durante lo que ella pensaba que era una planificación patrimonial de rutina. Apenas le echó un vistazo. Demasiado ocupada navegando por Instagram para preocuparse por la letra pequeña. El acuerdo tenía activadores. Cláusulas específicas que se activarían si se cumplían ciertas condiciones. Abandono. Engaño premeditado. Fraude emocional. Todo definido con un detalle legal insoportable. Y todo firmado por ambos, notariado, atestiguado y archivado en un lugar seguro. Recuerdo el momento exacto en que supe que algo andaba mal. Era un martes por la noche, nada especial. Verónica estaba en el sofá, riéndose de algo en su teléfono. Cuando pasé por su lado, cambió rápidamente de aplicación. No era sospechoso por sí solo, pero era la tercera vez esa semana. La cuarta vez ese mes. El patrón se estaba formando. La mayoría de la gente la habría confrontado en ese mismo instante. Le habría exigido ver el teléfono, habría iniciado una pelea, la habría llenado de acusaciones. Pero yo no funciono así. Soy auditor financiero. Toda mi carrera se basó en encontrar discrepancias, seguir rastros y documentar pruebas. Así que, eso fue lo que hice. Empecé a tomar notas. No de una manera espeluznante y acosadora. Solo observaciones. Las veces que decía que estaría en un lugar, pero su ubicación mostraba otro. Gastos en nuestra tarjeta de crédito que no coincidían con sus historias. Llamadas telefónicas que atendía en la otra habitación. Pequeñas cosas que, individualmente, no significaban nada, pero que juntas pintaban un cuadro. A los 3 meses de mis observaciones, contraté a un investigador privado. No para atraparla en el acto, sino para confirmar lo que ya sospechaba. Regresó con fotos de ella reuniéndose con Damián en cafeterías, restaurantes. Incluso en un hotel una vez. No solo se estaban reencontrando como viejos amigos. Esto era una aventura en toda regla.
Pero aquí es donde me diferencié de la mayoría de la gente en mi situación. No la confronté. No solicité el divorcio. Ni siquiera le hice saber que lo sabía. En cambio, empecé a construir. Me reuní con 3 abogados diferentes antes de encontrar al correcto. Se llamaba Patricia y se especializaba en protección de activos. Ya había visto casos como el mío antes. Situaciones en las que un cónyuge planeaba claramente una estrategia de salida, mientras el otro quedaba vulnerable. Me hizo una pregunta que lo cambió todo: ¿quieres ser justo o quieres estar protegido? Elegí la protección. Pasamos 6 meses elaborando el acuerdo posnupcial. Cada cláusula fue redactada con cuidado, cada activador definido con precisión. Creamos escenarios, anticipamos argumentos y cerramos lagunas legales. Era una obra de arte, en realidad. Un documento legal que parecía una planificación patrimonial estándar, pero que funcionaba como una fortaleza. Lo genial de todo fue la presentación. No senté a Verónica y le dije: oye, creo que me estás engañando. ¿Firma esto? Lo presenté como una planificación financiera responsable. Nos estamos haciendo mayores, le dije. Necesitamos proteger la herencia de Piper. Asegurarnos de que todo esté organizado en caso de que a uno de nosotros le pase algo. Verónica apenas lo miró. Estaba demasiado ocupada enviándole mensajes de texto a Damián, planeando su futuro, como para preocuparse por el presente. Firmó cada página, rubricó cada cláusula e incluso bromeó sobre lo paranoico que yo era. El notario fue testigo de todo. Patricia lo archivó. Y así de simple, había construido el marco para mi propia protección. Pero no me detuve ahí. Empecé a reestructurar nuestros activos. La casa se transfirió a una sociedad tenedora que yo había creado. Las cuentas de inversión se trasladaron a un fideicomiso con reglas específicas para los beneficiarios. Incluso los coches fueron reclasificados bajo propiedad corporativa. Todo legal, todo documentado. Todo diseñado para activarse en el momento en que se cumplieran ciertas condiciones. Verónica nunca se dio cuenta. Estaba demasiado concentrada en su plan de salida para ver que yo también estaba construyendo uno. La aventura con Damián continuó durante otros 4 años. 4 años de ella andando a escondidas, mintiéndome en la cara, planeando su escape. 4 años de mí documentándolo todo, fortaleciendo mi posición, preparándome para lo inevitable. Te preguntarás por qué me quedé. ¿Por qué no me fui cuando me enteré por primera vez? La respuesta es simple. La emoción te hace vulnerable. La ira te vuelve descuidado. Yo no necesitaba ser ninguna de las dos cosas. Necesitaba ser estratégico. Además, no era infeliz. Tenía mi trabajo, mis aficiones, mi hija. La traición de Verónica dolió, claro, pero también aclaró las cosas. Me mostró quién era ella realmente. Y una vez que ves a alguien con claridad, pierde su poder sobre ti. La cena de aniversario fue idea suya. Llevaba semanas actuando de forma extraña, nerviosa pero emocionada. Sabía que algo se avecinaba. Simplemente no sabía qué. Cuando soltó la bomba de que me dejaba por Damián, de que nunca me había amado, casi me reí. No porque fuera divertido, sino porque acababa de activar todas y cada una de las cláusulas que había pasado años preparando. Ella pensaba que estaba asestando un golpe devastador. En realidad, me estaba entregando las llaves del reino. Cuando Verónica se fue esa noche después de la cena, arrastrando su maleta como si fuera la estrella de alguna película de empoderamiento, no tenía ni idea de lo que acababa de activar. Fui a mi despacho. Saqué una caja negra que no había tocado en años y ejecuté los protocolos que había establecido. Un clic. Eso fue todo lo que hizo falta. La casa se transfirió a una sociedad tenedora a mi nombre. Las cuentas de corretaje reasignaron a sus beneficiarios. Su coche, el que le había comprado por su cumpleaños,
Fue reclasificado como un activo de la flota corporativa. Cada una de las cosas que ella pensaba que eran nuestras, siempre habían sido mías. Solo que envueltas en un paquete más bonito. Sin embargo, no soy un monstruo. Le dejé la contraseña de Netflix. A la mañana siguiente, me desperté con una notificación de una herramienta de monitoreo de redes sociales que había configurado años atrás. Verónica había publicado una foto con Damián. Sostenían copas de champán, sonriendo como idiotas. Con una leyenda sobre el amor verdadero que encuentra su camino de regreso. La marca de tiempo mostraba que fue tomada 3 horas antes de nuestra cena de aniversario. Antes de que siquiera me dijera que se iba, antes de las lágrimas falsas y el discurso ensayado. Esa foto era una mina legal. El acuerdo posnupcial tenía una cláusula sobre el abandono premeditado. Si surgían pruebas que demostraran que había planeado irse antes de informarme. Y que ese plan involucraba otra relación romántica. Perdería todos los derechos a los bienes gananciales. La marca de tiempo de esa selfie era, básicamente, su firma en una confesión. Descargué los metadatos, confirmé las coordenadas GPS, la zona horaria, todo. Luego se lo envié a mi abogado con un asunto que simplemente decía, activación de cláusula. Él lo entendería. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de Tyler, el abogado de Verónica. Un tipo joven, probablemente recién salido de la Facultad de Derecho, lleno de confianza. Empezó a hablar de la división equitativa, de su parte justa, de evitar dramas innecesarios. Dejé que terminara su discurso, y luego le envié un correo electrónico. Sin texto en el cuerpo, solo archivos adjuntos. El acuerdo posnupcial, la estructura del fideicomiso, los registros de activación de cláusulas. La evidencia de las redes sociales con marca de tiempo. La línea quedó en silencio. 6 minutos después, volvió a llamar. Su voz había cambiado por completo. Como la de alguien que acaba de darse cuenta de que ha pisado una mina. Me preguntó qué me había dicho Verónica en la cena, y yo simplemente respondí, me dijo la verdad. Luego colgué. Verónica intentó acceder a nuestras cuentas bancarias al día siguiente. Entró en la sucursal como si fuera la dueña del lugar. Exigió retirar dinero de nuestros ahorros conjuntos. El cajero no pudo encontrar su nombre en la cuenta. El gerente de la sucursal, Thomas, tuvo que llevarla a un despacho privado y mostrarle los documentos. Su nombre había sido eliminado, activado por la cláusula de abandono. Ella misma había firmado la autorización hacía 6 años, aunque claramente lo había olvidado. Intentó discutir, amenazó con demandar, montó una escena. Pero Thomas simplemente le mostró su firma en los papeles. Incluso había bromeado con el notario sobre lo ridículo que era todo el papeleo legal. Ahora esa broma le estaba costando todo. Luego se enteró de lo del apartamento. El lugar donde se había estado quedando con Damián, el que ella creía que era su nuevo comienzo. Resulta que yo era el dueño del edificio a través de una de mis sociedades tenedoras. Llegó a casa y encontró un aviso de desalojo pegado en la puerta. 48 horas para desalojar, firmado por el gestor de activos, que era yo. Damián se asustó cuando se dio cuenta de que su contrato de arrendamiento era con una propiedad del marido de su novia. Había firmado documentos reconociendo que tenía el consentimiento del titular de los bienes conyugales conjuntos. Excepto que Verónica nunca tuvo el derecho de dar ese consentimiento porque nunca fue dueña del activo. Lo que significaba que Damián había participado en un fraude, aunque no lo supiera. Presenté una demanda civil contra él por interferencia dolosa y enriquecimiento injusto. No porque quisiera su dinero, sino porque quería dejar claro un punto. No puedes robarle la esposa a otro hombre y asumir que también puedes robar su propiedad sin consecuencias. Nuestra hija, Piper, me llamó alrededor de la medianoche unos días después. Tiene 22 años, es inteligente y estudia finanzas en la universidad. Dijo que Verónica la había estado llamando, llorando, diciendo que le había arruinado la vida.
Piper me preguntó si era verdad que había estado planeando esto durante años. Le dije que revisara los documentos que había puesto en su Dropbox hacía 3 años. El acuerdo posnupcial completo con anotaciones que explicaban cada cláusula. Luego le dije que mirara el teléfono de su madre. Específicamente los mensajes con Damián a partir de agosto. Piper se quedó en silencio. La llamada terminó sin un adiós. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de su cuenta universitaria. Sin asunto, sin mensaje. Solo capturas de pantalla de los mensajes de Verónica con Damián. Mensajes sobre lo cansada que estaba de fingir, de que no podía esperar a ser libre. De cómo creía que podría manipularme para firmar un acuerdo revisado si me pillaba cuando estuviera cansado. Incluso había un mensaje sobre cómo, si yo moría, todo iría a parar a Piper. Y Verónica asumía que Piper lo compartiría con ella de todos modos. Piper no respondió a las llamadas de Verónica después de eso. Cambió el saludo de su buzón de voz de Piper a P. Whitman. Formal, distante, definitivo. El hecho de que Verónica hubiera escrito sobre usar la herencia de Piper como una forma de acceder al dinero después de mi muerte fue particularmente dañino. Piper estaba horrorizada. Pensaba que su madre la amaba incondicionalmente. Descubrir que era vista como un activo financiero fue devastador. Pero Piper es fuerte. Lo procesó, lo superó y salió del otro lado con límites más claros y mejor juicio. En todo caso, toda esta situación le enseñó valiosas lecciones sobre la confianza, los contratos y la autoprotección. Verónica solicitó una reunión. Dijo que le debía una conversación cara a cara. Acepté porque sabía que lo que realmente quería era una audiencia para su actuación. Nos reunimos en una sala de conferencias en el centro. Llegó tarde, usando gafas de sol y esa chaqueta que siempre se ponía cuando quería parecer poderosa. Pero pude ver el pánico por debajo. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Dentro estaba todo. Las publicaciones en redes sociales con marcas de tiempo. Las transcripciones de los mensajes de texto. El audio de una llamada telefónica donde le decía a su amiga Michelle que iba a hacerle creer que todavía estoy indecisa el tiempo suficiente para cobrar. Resulta que Michelle había grabado esa conversación. La traición no viene con programas de lealtad. Las manos de Verónica temblaban mientras leía los documentos. Intentó argumentar que le había ocultado todo, que no era justo. Le dije que nunca se había molestado en mirar. Demasiado ocupada centrándose en lo que creía merecer para darse cuenta de lo que realmente estaba protegido. Me preguntó si creía que esto me hacía fuerte. Le dije que no, que me hacía libre. Se levantó, tiró la silla hacia atrás y dijo que esperaba que estuviera orgulloso de mí mismo. Asentí. Lo estaba. Se fue sin decir una palabra más. Sin actuación, sin lágrimas, solo el sonido de sus tacones resonando por el pasillo. La reunión con Verónica en la sala de conferencias fue un cierre para ambos. Ella necesitaba ver las pruebas expuestas. Necesitaba entender cuán completamente había sido superada. Yo necesitaba mirarla a los ojos una última vez y confirmar que no sentía nada. Ni amor, ni odio, solo indiferencia. Una semana después, recibió los documentos finales. Notificación de disolución irrevocable. Cada reclamación que tenía, anulada. No a través del sistema judicial, sino a través del fideicomiso privado que ambos habíamos firmado. Yo había construido el final desde el principio. Damián se mudó poco después de que llegara la notificación de la demanda. Volvió con su exesposa, donde al menos el drama venía con custodia compartida y un territorio familiar. Michelle dejó de responder a las llamadas de Verónica. Piper mantuvo su distancia. Él llegó a un acuerdo rápidamente. Pagó una cantidad simbólica. Y firmó un acuerdo de confidencialidad. Creo que toda la experiencia lo asustó y lo enderezó. Lo último que supe es que volvió con su exesposa y dejó de salir por completo. Verónica terminó en un apartamento diminuto. Sola.
mirando los papeles que habían desmantelado todo su plan. Había pasado años pensando que yo era solo una nota a pie de página en su historia. No se dio cuenta de que yo era el editor. Y ahora no quedaban más páginas por pasar. Su abogado, Tyler, de hecho se disculpó conmigo durante una de nuestras llamadas. Dijo que nunca había visto un caso tan minuciosamente documentado. Me preguntó si había estado planeando esto desde el principio. Le dije que no. Solo desde el momento en que me di cuenta de que mi esposa planeaba traicionarme. Escuché a través de conocidos mutuos que Verónica pasó por un mal momento. Perdió peso, parecía cansada, se veía derrotada. Una parte de mí se sintió mal por eso. Pero una parte más grande recordó los 4 años de mentiras. La emboscada en la cena de aniversario. La foto presumida con Damián. Ella había tomado sus decisiones. Estas eran las consecuencias. Con el tiempo, se estabilizó. Encontró un trabajo. Hizo nuevos amigos. Empezó a reconstruir. Me alegré. Nunca quise destruirla. Solo protegerme. El hecho de que sus propias acciones la llevaran a su caída no era mi responsabilidad. La gente me pregunta si me siento culpable. Si creo que fui demasiado lejos. Pero aquí está la cosa. Yo no destruí la vida de Verónica. Ella misma lo hizo en el momento en que decidió traicionar a alguien que había pasado 15 años protegiéndola. Proveyéndola y amándola de la única manera que yo sabía. Yo solo me aseguré de que cuando se fuera exactamente con lo que había contribuido. Nada. Ya no estoy enojado. No estoy herido. Simplemente, he terminado. Y honestamente, esa es la mejor sensación que he tenido en años. La casa está en silencio ahora. No hay suspiros pasivo-agresivos. No hay quejas disfrazadas de observaciones. No hay demandas constantes de atención. Solo paz. Me preparo el café por la mañana, leo el periódico, trabajo en proyectos que realmente me importan. Piper me visita los fines de semana. Hablamos de sus clases, de su futuro, de cosas normales. A veces pienso en lo que Verónica estará haciendo ahora, si se arrepiente. Si entiende lo que perdió. Pero la mayoría de las veces, no pienso en ella en absoluto. Porque esa es la verdadera victoria. No el dinero, no la propiedad, ni siquiera la satisfacción de ver sus planes desmoronarse. La verdadera victoria es la indiferencia. Ella quería herirme, romperme, dejarme devastado. En cambio, me liberó. Y prefiero eso a la venganza cualquier día. En cuanto a mí, la vida mejoró de maneras que no esperaba. La paz era obvia, pero también hubo otros beneficios. Tenía más tiempo para mis aficiones. Me reencontré con viejos amigos que había descuidado durante el matrimonio. Viajé, algo que a Verónica nunca le había interesado. Redescubrí partes de mí mismo que habían estado inactivas durante años. Así que, sí, esa es mi historia. 15 años de matrimonio terminaron con una sola frase mientras comíamos pescado a la parrilla. Pero a diferencia de Verónica, yo estaba preparado. Había hecho el trabajo, leído los contratos, construido las salvaguardas. Y cuando llegó el momento, no entré en pánico, ni rogué, ni me desmoroné. Simplemente ejecuté el plan. Algunos podrían llamarme frío, calculador, despiadado. Pero prefiero pensar en mí mismo como meticuloso. Soy el tipo que lee la letra pequeña, que planea para las contingencias. Que entiende que la confianza se gana y que la traición tiene consecuencias. Verónica pensaba que estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Resulta que yo no estaba jugando en absoluto. Estaba construyendo el tablero. Y ahora el juego ha terminado. He seguido adelante con mi vida. Empecé a hacer consultoría de nuevo. Ayudando a otras personas a proteger sus activos. Resulta que hay mucha demanda de alguien que entiende cómo construir fortalezas legales. He ayudado a 3 clientes solo en los últimos 6 meses.
Todos ellos lidiando con situaciones similares. Cónyuges que pensaban que podían irse con la mitad de todo sin consecuencias. No lo hago por el dinero. Lo hago porque entiendo lo que es ser sorprendido por alguien en quien confiabas. Y quiero asegurarme de que otras personas tengan las herramientas para protegerse. Piper se graduó el mes pasado, la primera de su clase. Comienza a trabajar en una firma financiera en otoño. Me agradeció en su discurso. Dijo que le enseñé la importancia de leer los contratos y entender la letra pequeña. Verónica no estaba allí. Piper no la invitó. Estoy orgulloso de mi hija. Aprendió las lecciones correctas de todo esto. No sobre la venganza o la amargura, sino sobre la autoprotección y los límites. Sobre entender que el amor sin respeto es solo manipulación con mejor marketing. En cuanto a Verónica, lo último que supe es que trabajaba en una tienda y vivía con una compañera de piso. La demanda de Damián se resolvió fuera de los tribunales. Pagó una pequeña cantidad y firmó un acuerdo de confidencialidad. No necesitaba su dinero. Solo necesitaba que entendiera que las acciones tienen consecuencias. Aparentemente, Michelle intentó reconectar con Verónica hace unos meses. Pero Verónica le dijo que se largara. Supongo que finalmente se dio cuenta de quiénes eran sus verdaderos amigos. O quiénes no lo eran. Lo curioso es que no odio a Verónica. No le deseo cosas malas. Simplemente no me importa. Ahora es una extraña. Alguien a quien solía conocer. Alguien que tomó decisiones que la llevaron exactamente a donde está. Esa ya no es mi responsabilidad. He empezado a salir de nuevo. Nada serio, solo un café aquí y allá con gente interesante. Es agradable tener conversaciones con alguien que realmente escucha, que hace preguntas. Que parece genuinamente interesado en quién soy en lugar de en lo que puedo proporcionar. Una mujer me preguntó en nuestra segunda cita si me preocupaba que me volvieran a herir. Le dije que no, porque ahora conozco las señales de advertencia. Sé qué buscar. Y lo que es más importante, conozco mi propio valor. No soy la misma persona que era cuando me casé con Verónica. Ese tipo era ingenuo, confiado. Dispuesto a pasar por alto las señales de alerta porque quería creer en el cuento de hadas. Esta versión de mí es más inteligente, más cautelosa, pero también más segura. Sé lo que aporto, y no estoy dispuesto a conformarme con alguien que no lo aprecie. Volver a salir fue extraño al principio. Llevaba tanto tiempo con Verónica que había olvidado lo que era conocer gente nueva. Pero también fue emocionante. Cada conversación se sentía fresca. Cada conexión se sentía genuina porque no estaba construida sobre mentiras. Estoy saliendo con alguien ahora. Se llama Lidia. Es profesora, enseña literatura en la universidad. Nos conocimos en una librería, ambos buscando la misma novela. Un cliché, lo sé, pero a veces los clichés suceden por una razón. Lidia sabe lo de Verónica. Se lo conté todo en nuestra tercera cita. Pensé que si iba a salir corriendo, era mejor saberlo pronto. Pero no corrió. Escuchó, hizo preguntas reflexivas y luego dijo algo que se me quedó grabado. Te protegiste sin volverte amargado. Eso es raro. Tal vez tenga razón. No me siento amargado. No paso mis días tramando venganzas o esperando que Verónica sufra. Simplemente me siento agradecido por haber tenido la previsión de protegerme y la disciplina para ejecutar el plan. A Piper le gusta Lidia. Han tomado café un par de veces, han hablado de libros y de la vida. No estoy apresurando nada, pero es agradable ver que mi hija la aprueba. Es agradable tener a alguien en mi vida que valora la honestidad y la comunicación. A veces pienso en lo que habría pasado si hubiera confrontado a Verónica cuando me enteré de él engaño. Si hubiera gritado, exigido el divorcio y dividido todo al 50/50 en un arrebato emocional. Probablemente estaría en una posición mucho peor ahora.
financieramente devastado y emocionalmente roto, legalmente vulnerable. En lugar de eso, jugué a largo plazo. Fui paciente, estratégico, meticuloso. Y cuando llegó el momento, estaba listo. La gente pregunta si me arrepiento de los años que pasé sabiendo de la aventura pero quedándome de todos modos. La respuesta es no. Esos años no fueron un desperdicio. Fueron una preparación. Cada día que me quedé fue un día más para fortalecer mi posición. Documentar su comportamiento y construir mi fortaleza. Además, no era miserable. Tuve días buenos, buenos momentos. Me concentré en el trabajo, en Piper, en mis propios intereses. La traición de Verónica ocurría en segundo plano, pero no consumía mi vida. El día que se firmaron los documentos finales, me llevé a cenar. El mismo restaurante donde Verónica había soltado su bomba. Pedí el pescado a la parrilla. Me senté en una mesa junto a la ventana y brindé por los nuevos comienzos. El camarero me preguntó si estaba celebrando algo. Sonreí y dije, sí, la libertad. No pidió detalles, solo me trajo un postre de cortesía y me deseó lo mejor. Eso es lo que pasa con los finales. También son comienzos. La traición de Verónica puso fin a nuestro matrimonio, pero inició mi liberación. Sus mentiras cerraron un capítulo, pero abrieron otro. Ahora estoy en ese nuevo capítulo. Escribiendo mi propia historia, tomando mis propias decisiones, viviendo bajo mis propios términos. Se acabó el caminar de puntillas, el preguntarme si me están mintiendo. El fingir que todo está bien cuando no lo está. Solo honestidad, claridad y paz. La vida es buena ahora. Realmente buena. Me despierto cada mañana agradecido por la paz, la claridad, la libertad. No tengo que caminar de puntillas, ni gestionar las emociones de otra persona. Ni preguntarme si me están mintiendo. Simplemente vivo mi vida bajo mis términos, con personas que realmente me valoran. Y honestamente, eso vale más que cualquier cantidad de dinero, propiedad o venganza. Así que, si estás leyendo esto y te encuentras en una situación similar, este es mi consejo. Protégete. Lee los contratos. Construye las salvaguardas. No asumas que el amor significa que estás a salvo de la traición. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y si sucede lo peor, no te desmorones. Ejecuta el plan. Porque la mejor venganza no es devolverles el daño. Es construir una vida tan buena que ellos se vuelvan irrelevantes. Créeme en eso. Así que, sí, esa es la historia completa. 15 años de matrimonio, 4 años sabiendo de la traición. 7 años de preparación y una cena de aniversario que activó todo lo que había construido. Algunos me llaman calculador. Otros me llaman inteligente. Yo simplemente me llamo preparado. Porque al final, la mejor defensa contra la traición no es la confianza. Es la documentación. Y de eso, yo tenía de sobra. Todo empezó a desmoronarse para Verónica más rápido de lo que podría haber imaginado. Verás, cuando construyes tu plan de escape sobre suposiciones en lugar de hechos. La realidad tiene una forma de alcanzarte. Y la realidad, en este caso, era un rastro de papel meticulosamente documentado que se remontaba a 7 años atrás. Verónica y yo nos conocimos en un evento corporativo. Ella trabajaba en marketing. Yo estaba en auditoría. Era encantadora, extrovertida. El tipo de persona que ilumina una habitación. Yo era más tranquilo, más reservado. Los opuestos se atraen, ¿verdad? El primer año fue genial. Viajamos, fuimos a conciertos y pasamos los fines de semana explorando la ciudad. Me hizo sentir vivo de maneras que no había sentido antes. Yo la hice sentir estable, segura. Parecía un equilibrio perfecto, pero mirando hacia atrás, puedo ver cuán transaccional era. Le gustaba lo que yo proporcionaba, no quién era yo. Las cenas agradables, la seguridad financiera, el estilo de vida cómodo.
Yo era un medio para un fin, no el fin en sí mismo. Las grietas comenzaron a aparecer alrededor del tercer año. Hacía comentarios sobre lo aburrido que yo era, lo predecible. Siempre enmarcados como bromas, pero las bromas revelan la verdad. Me comparaba con sus ex. Especialmente con Damián. Hablaba de lo espontáneo que era, de lo emocionante. Debería haber prestado más atención a esos comentarios. Debería haberlos reconocido como señales de alerta. Pero estaba enamorado. O lo que yo creía que era amor. Quería que funcionara. Cuando nació Piper, las cosas mejoraron por un tiempo. Verónica parecía feliz, centrada en ser madre. Teníamos rutinas familiares, metas compartidas. Pensé que habíamos superado una etapa difícil. Pero los hijos no arreglan relaciones rotas. Solo retrasan lo inevitable. Para cuando Piper estaba en la escuela secundaria, Verónica estaba inquieta de nuevo. Salía con amigos más a menudo, llegaba a casa más tarde. Empezó a hacer ejercicio obsesivamente, a comprar ropa nueva, a cambiar su apariencia. Señales clásicas de alguien que se prepara para algo nuevo. Fue entonces cuando Damián volvió a escena. Se había divorciado y había regresado a la zona. Se reencontraron en las redes sociales. Comenzaron a quedar para tomar un café para ponerse al día. Suficientemente inocente, o eso afirmaba ella. Pero yo sabía que no era así. Había visto este patrón antes en mi trabajo. La gente no se reencuentra con sus ex por nostalgia. Se reencuentran porque falta algo en su situación actual. Así que empecé a prepararme. No porque quisiera que el matrimonio terminara, sino porque necesitaba estar listo si lo hacía. El acuerdo posnupcial fue la base, pero construí capas sobre él. Creé múltiples sociedades de responsabilidad limitada, cada una propietaria de diferentes activos. Establecí fideicomisos con activadores y condiciones específicas. Documenté todo, cada conversación, cada transacción financiera, cada comportamiento sospechoso. Suena paranoico, lo sé. Pero la paranoia es solo preparación que aún no ha sido validada. Y en mi caso, fue absolutamente validada. Lo que pasa con el plan de Verónica era lo predecible que era. Ella pensaba que estaba siendo inteligente, estratégica. Pero estaba siguiendo un guión que yo había visto docenas de veces en mi vida profesional. La aventura, la distancia emocional, la declaración repentina, la suposición de una división 50/50. Pensaba que era única. En realidad, era un cliché. Y los clichés son fáciles de prever. Cuando finalmente hizo su movimiento en la cena de aniversario, casi sentí alivio. La espera había terminado. La incertidumbre se había ido. Ahora solo era cuestión de ejecución. Los primeros días después de que se fue fueron extraños. La casa se sentía diferente, más silenciosa. Me había acostumbrado tanto a la tensión, al conflicto no expresado, que la paz me resultaba desconocida. Pero me adapté rápidamente. Empecé a cocinar comidas que realmente me gustaban en lugar de lo que ella prefería. Veía programas que disfrutaba en lugar de su basura de telerrealidad. Reorganicé la casa para adaptarla a mis necesidades en lugar de a su estética. Pequeñas cosas, pero que sumaron un sentido de propiedad que no había sentido en años. Piper notó el cambio cuando volvió de la universidad ese primer fin de semana. Dijo que me veía más ligero, más relajado. Le dije que solo me estaba adaptando a la nueva normalidad. Pero ella lo sabía. Los hijos siempre lo saben. Me preguntó directamente si estaba bien con el divorcio. Le dije la verdad. Estaba más que bien. Estaba liberado. Ella asintió con una comprensión que me sorprendió. Más tarde, me dijo que sabía que algo andaba mal con su madre desde hacía años. Había visto la forma en que Verónica miraba su teléfono. La forma en que se iluminaba cuando llegaban ciertos mensajes. Piper había sospechado la aventura mucho antes de que yo la confirmara. Esa conversación fue importante.
Estableció que estábamos en la misma página, que no la estaba envenenando contra su madre. Piper había hecho sus propias observaciones y sacado sus propias conclusiones. Cuando Verónica intentó manipular a Piper más tarde, le salió el tiro por la culata porque Piper ya sabía la verdad. No era una niña ingenua que pudiera ser influenciada por lágrimas y narrativas de víctima. Era una joven inteligente que valoraba la honestidad. El proceso legal avanzó más rápido de lo que Verónica esperaba. Seguía esperando fechas de juicio, sesiones de mediación, negociaciones. Pero no había nada que negociar. El acuerdo posnupcial era inquebrantable. La estructura del fideicomiso era legal. La evidencia estaba documentada. Su abogado intentó algunos argumentos desesperados, afirmó que había firmado bajo coacción, que no entendía lo que estaba aceptando, que los términos eran abusivos. Pero cada argumento se desmoronó bajo escrutinio. La evidencia en vídeo la mostraba bromeando y relajada durante la firma. Los testigos confirmaron que había hecho preguntas y recibido respuestas. Los términos eran inusuales, pero no ilegales. Tyler finalmente le aconsejó que aceptara la situación y siguiera adelante. No había camino a la victoria, ninguna laguna que explotar. Había renunciado a sus derechos voluntariamente, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Escuché que lo despidió después de eso. Contrató a un segundo abogado que prometió luchar más duro. Ese abogado revisó el caso y llegó a la misma conclusión. Luego un tercer abogado. Mismo resultado. Finalmente, se quedó sin dinero para los honorarios legales y tuvo que aceptar la realidad. El apartamento en el que terminó era un estudio en una parte menos deseable de la ciudad. Nada que ver con la casa que habíamos compartido o el lugar donde se había estado quedando con Damián. Solo una unidad básica con paredes delgadas y electrodomésticos anticuados. Sé esto porque Piper la visitó una vez y regresó conmocionada. Dijo que Verónica se veía derrotada, rodeada de cajas que no había desempacado, comiendo comida para llevar en una silla plegable. Una parte de mí se sintió mal al escuchar eso. Pero una parte más grande recordó la foto presumida con Damián. Las palabras crueles en la cena, los años de mentiras. Había apostado todo a una fantasía y había perdido. Eso no fue mi culpa. Esa fue su elección. La situación de Damián fue casi peor. La demanda le costó más que dinero. Su reputación se vio afectada. Su exesposa se enteró de la aventura y lo usó en su contra en su acuerdo de custodia. Su empleador, una firma financiera conservadora, lo despidió discretamente después de que el escándalo se hiciera público. Lo último que supe es que se mudó a otro estado. Empezó de nuevo con un nuevo trabajo y una nueva identidad, tratando de escapar de las consecuencias de sus acciones. Buena suerte con eso. En cuanto a Michelle, la supuesta mejor amiga de Verónica, desapareció en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Resulta que su amistad se basaba en el chisme, no en la lealtad real. Yo, por otro lado, encontré a mis verdaderos amigos durante este tiempo. Personas que habían estado en mi vida durante años pero que había descuidado durante el matrimonio. Aparecieron, ofrecieron apoyo, escucharon sin juzgar. El mundo de las citas fue interesante de navegar después de tantos años. Aplicaciones, algoritmos, la cultura del deslizar. Todo era nuevo para mí. Pero lo abordé de la misma manera que abordo todo lo demás, metódicamente. Creé perfiles en algunas plataformas, fui honesto sobre mi situación y empecé a conocer gente. Algunas citas fueron incómodas, otras agradables pero sin química. Unas pocas fueron genuinamente agradables. Lidia fue diferente desde el principio. Hizo preguntas reales, escuchó las respuestas y compartió sus propias experiencias abiertamente. No hubo juegos, ni manipulación, solo comunicación honesta. Nuestra primera cita duró 4 horas. Hablamos de libros, viajes y filosofías de vida. Me contó sobre su divorcio hacía 5 años, cómo había reconstruido su vida después.
Yo le conté sobre Verónica, la aventura, la batalla legal. No juzgó ni ofreció tópicos. Simplemente escuchó y entendió. Para la tercera cita, supe que esto era algo que valía la pena seguir. Para la sexta, éramos exclusivos. Para la 10ª, se la había presentado a Piper. Han pasado 8 meses ahora. Estamos tomando las cosas con calma, pero se siente bien. Estable sin ser aburrido, emocionante sin ser caótico. Todo lo que mi matrimonio con Verónica no fue. Lidia sabe sobre el acuerdo posnupcial, la estructura del fideicomiso, todo. Piensa que es inteligente, no paranoico. Dice que desearía haber tenido protecciones similares durante su divorcio. Hemos hablado del futuro, de lo que ambos queremos. Ninguno de los dos tiene prisa por volver a casarse. Pero estamos abiertos a la posibilidad eventualmente. Por ahora, solo estamos disfrutando de la relación sin presiones ni expectativas. Piper la aprueba, lo cual me importa. Ella y Lidia han desarrollado su propia amistad, independiente de mí. Se envían mensajes sobre libros y películas, se reúnen para tomar café ocasionalmente. Es agradable de ver. En cuanto a Verónica, rara vez pienso en ella. Se ha convertido en una advertencia. Un recordatorio de lo que sucede cuando priorizas la fantasía sobre la realidad. Escuché por ahí que está saliendo de nuevo. Un tipo que conoció en el trabajo. Espero que le vaya bien. De verdad lo espero. No porque me importe su felicidad, sino porque quiero que siga adelante y me deje en paz. La pieza final de cierre llegó unos 6 meses después de que el divorcio se finalizara. Estaba limpiando el garaje y encontré una caja de fotos antiguas. Fotos de nuestra boda, vacaciones, días festivos con Piper. Me senté allí por un rato, mirándolas. Tratando de recordar lo que había sentido en esos momentos. Pero las emociones se habían ido. Miré esas fotos como si estuviera mirando a extraños. No las tiré. Las puse en una carpeta para Piper, por si alguna vez las quiere. Pero no guardé ninguna para mí. Ese capítulo estaba cerrado. Estoy en un nuevo capítulo ahora. Uno en el que soy valorado, respetado y honesto. Uno en el que no tengo que preguntarme si me están mintiendo o planeando una traición. Solo una relación normal y saludable con alguien a quien realmente le gusto por quien soy. No es dramático ni emocionante. Simplemente es bueno. Y después de años de drama y engaño, bueno, es exactamente lo que necesito. Así que, ahí es donde estoy ahora. Viviendo en la casa que protegí, saliendo con alguien a quien respeto. Manteniendo una relación con mi hija y construyendo una vida que es realmente mía. Verónica pensó que estaba escapando a algo mejor. En realidad, se estaba alejando de lo mejor que jamás tendría. Su pérdida, mi ganancia. Y estoy perfectamente bien con eso. El trabajo de consultoría ha sido gratificante. Cada cliente que viene a mí con una historia similar confirma que lo que pasé no fue único. Y mi respuesta no fue excesiva. He ayudado a varias personas a construir sus propias protecciones. Y verlas alejarse de malas situaciones con su dignidad y sus activos intactos hace que todo valga la pena. Lidia entiende esto mejor que nadie. Ha pasado por su propia versión de la traición. Hablamos de ello a veces, de las cicatrices que llevamos, de las lecciones que aprendimos. Me está enseñando a ser vulnerable de nuevo, lentamente. A confiar sin ser ingenuo. Piper está prosperando en su nuevo trabajo. Me llama todos los domingos, me cuenta sobre su semana. Se ha convertido en el tipo de persona que siempre esperé que fuera. Inteligente, independiente, cautelosa, pero no cínica. No ha hablado con Verónica en más de un año. No por rencor, sino por autoprotección. A veces me pregunto si Verónica entiende lo que perdió. No el dinero ni la casa, sino las relaciones. Pero entender requiere autorreflexión y humildad, cosas en las que Verónica nunca ha sido buena. La casa se siente como mía ahora.
He redecorado, he cambiado las cosas para que se ajusten a mi gusto. El salón es ahora una biblioteca con estanterías de suelo a techo. Cada habitación cuenta una nueva historia ahora. No nuestra historia, sino mi historia. Y así es exactamente como debe ser. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de una sola decisión que tomé. Todo me ha llevado hasta aquí. A esta vida, a esta paz. A esta versión de mí mismo que es más fuerte y más sabia que el hombre que se casó con Verónica hace 15 años. Ella pensó que me estaba rompiendo cuando me dijo que nunca me amó. Pero en realidad me estaba liberando. Y por eso, de una manera extraña, estoy agradecido. Así que, sí, esa es mi historia. La traición, la preparación, la ejecución, las secuelas y la reconstrucción. No es un cuento de hadas, pero es real, y es mía.